el día de hoy ha hablado para un medio extranjero. Edward Snowden dice que él no es ni un espía ni un traidor, solo soy un americano. ¿Cómo está, Farid? Buenas tardes, ¿qué tal? Es lo que se esperaba de él, ¿no? Él no quiere que el caso sea un caso que gire en torno a su figura, sino en torno a la información que ha revelado y que según la entrevista estaría por revelar, y eso probablemente sea la parte más interesante. Aparentemente ha guardado información para defenderse en un eventual proceso en su contra. Claro, porque él al final lo que se supo es que abandonó el hotel, sin embargo, al parecer no ha abandonado Hong Kong, ¿no? Que es que mucho se especulaba que había viajado a otros países, pero todo eso ya estaba planificado, ¿no? Para él, ¿no? Obvio, y ya tiene un plan, ¿no? Ha tenido un plan B para respecto. Muy bien, sobre el tema, no soy un héroe ni un traidor, así lo comentó Edward Snowden, el estadounidense que filtró los programas de vigilancia de comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos, en una entrevista en exclusiva con el diario South China Morning Post, la primera que concede desde que él mismo reveló su identidad. Snowden, que estaba desaparecido desde ayer, ha asegurado que dejará el pueblo de Hong Kong decida sobre su futuro. Además, el ex trabajador de la CIA ha asegurado que Estados Unidos lleva años espiando a China y a Hong Kong. De otro lado, en relación a un posible pedido de asilo a Rusia, el presidente de ese país, Vladimir Putin, no ha tenido pronunciamiento alguno, aunque sí afirmó en una entrevista con el canal RT que los métodos revelados por Snowden son generalizados y justificados en las circunstancias de una lucha contra el terrorismo internacional, pero que deben aplicarse legalmente y no tras la espalda del público. Muy bien, vamos a hablar de este tema. Todavía no se ha dado a conocer exactamente cuál va a ser el proceso contra este muchacho y una denuncia que está el gobierno norteamericano preparando, ¿no? No, pero aparentemente sería, se pediría formalmente su extradición por cargos vinculados a revelar información clasificada, lo cual en sí mismo es un delito. Leía un artículo interesante hoy en día en el sentido de que en realidad mucha de la información, no en el caso de la información telefónica, pero sí en el caso de la información que el gobierno obtiene de empresas que operan en Internet con matriz en Estados Unidos, de que en realidad, claro, aquello de lo que se acusa al gobierno es algo que ya hacen empresas como Google desde hace un tiempo. Archivan toda la información respecto al uso de Internet de sus clientes y además la procesan. Pero claro, en ese contexto se supone que la procesan para saber qué tipo de publicidad ofrecer al cliente. Y nadie discutió en su momento si tenían empresas como Google derecho a hacer esto. Lo que ahora está haciendo el gobierno es pedirle a Google que comparte esa información, pero digamos es Google quien obtiene la información, en ese caso no el gobierno. Y la discusión sobre a qué tienen derecho a acceder o a qué información tienen derecho a acceder las corporaciones o el gobierno, es una información que hasta ahora no se había, un debate que hasta ahora no se había dado, y es un debate que se abre gracias probablemente a este caso. Claro, además de que toda la información que pueda tener guardada, registrada, por ejemplo, Google o en otras grandes empresas, sobre todo la información de cada usuario, todo lo que, los videos, fotos y demás, y todo lo que uno puede escribir, y encima está la de los temas de las nubes, donde uno puede ir archivando todo tipo de información. Entonces ellos que son dueños también de lo que nosotros podemos escribir, falta una legislación o falta ese tema que pueda definirse de una manera más clara. Bien, ahora nos vamos a Holanda, ya que concluyó la primera reunión entre delegaciones de Bolivia y Chile por la demanda marítima. Desde Bolivia, el presidente Evo Morales manifestó que su homólogo Sebastián Piñera humilló a los bolivianos. Terminó la primera reunión en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde la delegación boliviana, encabezada por el canciller Choquehuanca, y la delegación chilena, comandada por el embajador Felipe Bulnes, llegaron a un acuerdo sobre los plazos de litigio. Estos plazos marcarán la fase escrita del proceso que presentó Bolivia contra Chile. Al término de la reunión, el presidente Evo Morales mostró su satisfacción por este encuentro. Hoy día es un día histórico. Yo diría que deberíamos estar de regocijo, porque ya se admite la demanda.
Solo horas antes había señalado su incomodidad ante los dichos del presidente Piñera, quien calificó las constantes declaraciones de Morales como simples majaderías. Hemos sido humillados, así como el presidente Piñera dijo hoy día que es una majadería. A veces dijo que no hay temas pendientes territoriales, pero él y muchas autoridades, expresidentes de Chile, reconocen que hay tema pendiente de carácter territorial. Por su parte, el canciller chileno Alfredo Moreno se distanció de las declaraciones del presidente Morales, quien señaló que este litigio era de competencia de todos los países de la región. Enfatizó que este proceso es solo entre Chile y Bolivia y que no es materia de otros países, ni siquiera del Perú. Es Bolivia quien ha presentado esto ante la Corte Internacional de Justicia. Recae sobre Bolivia la responsabilidad de probar lo que ha señalado. Y lo que ha señalado es que Chile tendría una supuesta obligación legal de negociar con Bolivia con un determinado resultado. Desde presentada la demanda, ambos mandatarios han protagonizado una guerra mediática. Se espera que la próxima semana el presidente de la Corte, Peter Tomka, determine los plazos de la presentación de los documentos por ambas partes. Muy bien, ya muy pronto se van a conocer ya el cronograma, las presentaciones, así como sucedió en el caso del Perú entre Chile y Bolivia. Pero lo dicho por Moreno, ¿no? Bolivia va a tener que explicar ante la Haya esa supuesta obligación de Chile de negociar y entregar un pedazo de nuestro territorio soberano. Claro, es lo que en derecho se conoce como sobre quién recae la carga de la prueba, o sea, quién tiene que probar su caso, ¿no? Es como en un juicio se asume que la inocencia se presume, la culpabilidad se demuestra. El equivalente aquí, en el caso de Perú y Chile, por ejemplo, era que Chile afirmaba que había un tratado de límites, Perú no afirmaba tal cosa, luego entonces era Chile quien tenía que demostrar la existencia del tratado. Aquí es Bolivia la que indica que existirían obligaciones bajo el derecho internacional para el Estado chileno y sería Bolivia quien tendría que demostrar esas obligaciones. En ese sentido lo que dijo el canciller es correcto. Lo que dice, sin embargo, es interesante porque él dice no solo habría, según Bolivia, una obligación de negociar, sino negociar con un determinado resultado, lo cual quiere decir que en realidad no hay mucho por negociar salvo los términos del resultado preestablecido. Y esa es la parte que va a ser más difícil de probar a Bolivia, en mi opinión. Que la Corte pida a las partes que negocien de buena fe no me parece tan improbable, pero que la Corte exija que la negociación lleve a la concesión por parte de Chile de una salida soberana al Océano Pacífico a Bolivia, eso sí me parece poco probable. Pero estos comentarios, ¿no? Estas humillaciones que habla Evo Morales y lo dicho por Chile, pero al final ellos ya han decidido que ese tema se va a ver en la Corte de la Haya. Al final, entonces, te digo, poco colabora, poco ayuda ese intercambio de frases o comentarios que van a hacer sobre todo el presidente de Bolivia, ¿no? Pero es que la demanda de Perú hacia Chile es distinta a la demanda de Bolivia hacia Chile, porque la demanda de Perú sí le pide a la Corte que resuelva el problema de fondo en la controversia entre ambos países, aquí no. Entonces, en buena medida, lo que Bolivia está buscando es una herramienta más de presión sobre Chile dentro de un arsenal más vasto, y las herramientas de presión de Bolivia no son muchas. Entonces, el hacer campaña pública a nivel internacional, señalando a Chile como el Goliat regional que está abusando del David andino al privarlo de derechos históricos, es parte de la estrategia boliviana. Entonces, digamos, acá el proceso ante la Corte es un elemento más de una estrategia más amplia. ¿Por qué lo humilla? Bueno, alega que el presidente de Chile diga que las expresiones de Evo Morales, al llamarlo mentiroso, cosa que también podría considerarse una humillación, eran una majadería, constituye una más de múltiples humillaciones que a lo largo de la historia habrían expresado, digamos, autoridades chilenas, dentro de esta lógica del Goliat abusivo con el David desamparado, ¿no? Pero lo que Chile está intentando hacer es algo parecido a lo que hace Colombia respecto a las expresiones de los gobernantes en Venezuela. Tratar de manejar por canales diplomáticos con un bajo perfil. La diferencia es que entre Venezuela y Colombia en realidad no hay grandes temas en controversia, es una controversia más retórica. Venezuela sabe que no hay un plan de invasión desde Colombia, por ende no hay un hecho de fondo sobre el cual discutir. Aquí sí hay una reivindicación histórica de Bolivia, y eso es lo que hace que el tema surja en agenda constantemente. Muy bien, y a propósito del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la siguiente nota vamos a ver
las ocurrencias del mandatario. En su última visita a los Estados Unidos, por ejemplo, hizo lo imposible por sentarse en el escritorio del presidente Barack Obama. Veamos. Tantas veces Piñera. Nadie podrá negar la singular simpatía que exuda el presidente chileno. Fuera de sus confrontaciones que se han vuelto ya habituales con su par boliviano Evo Morales, Sebastián Piñera se ha caracterizado siempre por un singular humor. Solo hace unos años participó de un conocido programa de televisión, no en una entrevista, no mediante un enlace, sino como parte del elenco de baile y a ritmo de thriller. Sus hábiles pasos le trajeron más de una crítica, pues entonces era candidato a la presidencia de su país. Sin embargo, dejó en claro que lo suyo no es el baile. Pero lo más reciente del presidente Piñera ha dado la vuelta al mundo. Mientras se reunía en una amena conferencia de prensa con su homólogo Barack Obama, Piñera, terminada la rueda de prensa y saliéndose totalmente del libreto, se dirigió raudo hacia el escritorio del presidente norteamericano. Pero va a sentar en el escritorio del presidente de Estados Unidos. Una actitud tan audaz que hasta sorprendió a su canciller. No puedo creer. ¿Por qué no? Aquí estoy, ¿eh? Pero la cara de sorpresa que pone el presidente Obama es para no olvidar. Y Piñera, muy en confianza, le comenta sobre el nacimiento de su hija. You told me this. Yes, I'm aware. She might hear some maybe here. No. How many other presidents did the same? This is the only one. No, but don't worry. Sin duda, el presidente Piñera es único. Muy bien, hay muchas anécdotas en cuanto a Piñera. Incluso en Chile la han bautizado como las piñeradas, porque si antes había los buchismos de George W. Bush, hay muchísimos. Y las cebadas de Evo. Las cebadas también son muy conocidas, pero sobre todo hay cosas que ha hecho, pues hay una en la cual su esposa, la primera dama, está cargando un bebé y él se acerca haciéndole cariñito al niño y el niño le golpea. O sea, eso al final, y él se ríe, ¿no? Entonces, pese a eso, pese a cosas tan simpáticas, porque a mí me parece muy simpático, pero tiene más del 60% de desaprobación de su gestión. Sí, porque eso no depende de su capacidad para bailar thriller, que dicho sea de paso parece que tuviera un rigor mortis aún más, que genera una rigidez muscular aún mayor que la que tendrían los propios zombies, ¿no? Pero no todas las anécdotas lamentablemente son divertidas, ¿no? Tiene algunas como escribir, digamos, los versos iniciales del himno nacional alemán del periodo nazi en un libro tras su visita a un centro cultural en Alemania, pero efectivamente es un personaje que, digamos, no tiene la actitud que uno esperaría de el hombre más rico o uno de los más ricos de Chile. Claro, pero sobre todo, ¿qué es eso? Que pese a eso, las encuestas no lo apoyan, ¿no? Eso es, te digo, porque al final tú puedes decir, no, es simpático, ¿no? Y pesa todo, yo estoy a favor de él, ¿no? Pero su gestión es caótica y creo que por eso no lo apoyan. Un poco él se vendía como un gran administrador, digamos, su capacidad de administración en el sector privado podía ser utilizada para bien del país, esa era un poco la imagen que proyectaba, y descubrió en el gobierno que la gestión pública y la gestión privada son muy diferentes y no puede siquiera organizar la respuesta frente a Evo Morales. No hay, un día se dice que no se le va a responder, otro día se le responde pero a un nivel menor, es la vocera de gobierno o el canciller, no el presidente, pero al siguiente día es el presidente el que responde, o sea, tienen problemas de organización. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con información de Estados Unidos. Ariel Castro, el secuestrador de Cleveland, volvió a declararse inocente ante el juzgado. Y también desde Turquía, el primer ministro Erdogan ofrece hacer un referéndum sobre el Parque Gezi en Estambul. Volvemos.